Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la última tutoría de la cátedra de Física 3 con resolución de ejercicios del tema de capacitancia. Me indican si pueden ver lo que estoy compartiendo. Que prácticamente sería como una pizarra. Sí se observa. Perfecto. Vaya, antes que iniciemos, solo estaba medio escuchando el compañero Jorge, después escuchó el compañero Hernández, ya tú, Kerly, les estaba diciendo que después de la resolución de ejercicios, voy a hacer un paréntesis en el cual cualquiera de ustedes tres se va a ganar un punto. La primera actividad va a ser que yo voy a poner 3 preguntas respecto a temas generales y si me las conteste, el primero que me las conteste se va a ganar un punto para el parcial. Y la otra, pues ya, el que gane las preguntas, pues fácil porque solo es teoría. Y después voy a poner otra actividad pequeña en la cual van a resolver un ejercicio. El que lo resuelva primero se gana nuevamente un punto para parcial. ¿Estamos bien? Sí, Eso se lo voy a incorporar a este último parcial. Vamos a iniciar entonces y el primer ejercicio dice lo siguiente: si gustan, si tienen calculadora y cuadernos cerca, pues bienvenido sea porque quiero que vayamos resolviendo estos ejercicios. El primer ejercicio dice lo siguiente: un condensador de un chip de memoria RAM tiene una capacitancia. Recordemos que la capacitancia se simboliza con la letra C. Una capacitancia de 55 picofaraday. Si el condensador está cargado a 5.3 voltios, ¿cuántos electrones en exceso están en su placa negativa? Vale, ese es el primer ejercicio. Un condensador de un chip de memoria RAM tiene una capacitancia de 55 picofaraday. Si el condensador está cargado a 5.3 voltios, ¿cuántos electrones en exceso están en su placa negativa? Vaya. ¿Alguno de ustedes tiene idea de cómo podemos abarcar este tema? Más que todo, si ustedes observan, por las variables que nos entrega el ejercicio, que es capacitancia igual a 55 picofaraday, que esto es igual en prefijos, esa F significa por 10 a la menos 15. ¿Qué es Faraday? Y dice que el condensador está cargado a 5.3 voltios, significa que se aplica un voltaje al capacitor de 5.3 voltios. Nos piden determinar cuántos electrones en exceso están en su placa negativa. Acá tenemos que hacer un recordatorio de que cuando, no sé si se recuerdan del tema de cuantización de carga, que la carga eléctrica es igual a N por E. ¿Se recuerdan de esta ecuación? ¿Hola?
Hola, hola. Silly, en el cual quedaría, si no me recuerdo, haciendo la... Ay, cómo se llama esto? Em, el despeje, como buscaríamos n, Ujú, quedaría q sobre e. exacto. Ahora bien, la cuestión es que nosotros conocemos el valor del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga del electrón. Pero necesitamos conocer la carga del chip de memoria. Necesitamos conocer Q entonces para poder aplicar la ecuación de la cuantización de la carga. Dentro del tema de capacitores, ¿cuál es la ecuación? Se recuerdan que dice que un capacitor se carga en función del voltaje que se aplica. Esta es la relación que se conoce del condensador o capacitor. Ya la ecuación generalizada al convertir esta relación, la carga de un capacitor es igual a la capacitancia por el voltaje aplicado. Entonces, si ustedes observan en este ejercicio, prácticamente tenemos capacitancia y el voltaje aplicado. Solamente vamos a hacer una sustitución de ecuación de datos y vamos a conocer la carga del capacitor, que nos quedaría 55 por 10 a la menos, aquí es 15, les había dicho, Faraday, pero el Faraday, recordemos que es Coulomb sobre voltio, multiplicado por el voltaje, que son los 5.3 voltios, se nos va a este término, y la carga al final, ¿cuánto nos va a dar? ¿Alguien que me ayude ahí a darme el dato? ¿Cuánto le dio? 2.91 por 10 a la menos 13. Vaya, el 1 está acompañado de un número después. Sí, con el Un 5. cinco. Entonces el 2 se convierte en, perdón, el 1 se convierte en 2. Recuérdate Dos. de lo del, ¿cómo se llama? El redondeo. Por 10 a la menos que, 13. exacto. Ese es el valor de la carga. Pero el ejercicio nos está pidiendo cuántos electrones en excesos hay. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en este caso? Ya tenemos la carga y lo vamos a dividir entre, entre la carga del electrón. Entonces, N va a ser igual a Q sobre la carga del electrón. N entonces va a ser igual a la carga que es 2.92 por 10 a la menos 13 coulomb. ¿Cuánto es la carga del electrón? ¿Alguien que se recuerde? La carga de un electrón es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga del electrón, para que se recuerden. Entonces, aquí no me interesa el signo del electrón, solamente el módulo de la carga. En este caso sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Se nos cancelan y nos va a quedar número de electrones. ¿Cuánto les da el resultado? Mil ochocientos veintiuno. En notación científica. 1.8 por 10 a la sexta. Y en este caso le agregamos electrones.
Entonces ahí resolvemos el ejercicio. Entonces observen que algunas veces tenemos que hacer uso de las ecuaciones anteriores de cuantización de carga porque como estamos hablando del efecto de la carga en distintos aspectos, siempre vamos a tener que validar de alguna otra. ¿Les quedó claro este ejercicio? Sencillo, ¿verdad? Utilizar la ecuación de cuantización de carga y posterior a eso, la de la carga de un capacitor. Porque me fijé, hay que fijarse en los datos que dice el ejercicio. ¿Estamos bien? Sí, Vale, perfecto. Vamos a continuar. Y el siguiente ejercicio dice lo siguiente. Lo vamos a anotar acá. Y dice, las placas de un capacitor, esférico tienen radios de 38 milímetros y 40 milímetros. Nos pide literal A, calcule la capacitancia del capacitor. Y la literal B nos pide lo siguiente. ¿Cuál debe de ser el área de las placas de un capacitor de placas paralelas con la misma separación de placas y capacitancia? Nuevamente, hagamos la lectura. Las placas de un capacitor esférico tienen radios de 38 milímetros y 40 milímetros. El literal A nos pide determinar la capacitancia de ese capacitor y el literal B ya nos está haciendo un cambio de situación. Nos piden determinar el área de las placas de un capacitor de placas paralelas si va a tener las mismas características del capacitor esférico, es decir, que tenga la misma separación y la misma capacitancia. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer acá en este caso? Para literal A, ¿qué creen que vamos a hacer? Acá está la clave, capacitor esférico. ¿Cuál es la ecuación que se utiliza para determinar la capacitancia de un condensador esférico? ¿Se recuerdan que el día miércoles les fui especificando las ecuaciones dependiendo del tipo? ¿Alguien que se recuerde? Hola, me siento sola. no, medio me acuerdo. Vaya, Que le voy a... Ajá. rompí y de ahí no me acuerdo. ¿Cómo dijiste? Que empezaba con 4 por... No, ojo, esa que estás diciendo es la del, del condensador esférico, pero que tenía, que estaba aislado. El que aquí es con capacitor esférico generalizado es esta. C igual a RA por RB sobre K factor de RB menos RA.
Esa es la ecuación para capacitor esférico. La que tú dices que lleva pi o 4pi R, esa es la que es de un capacitor esférico, pero aislado. Esa es la diferencia. Ahora bien, el RA es el radio pequeño y el RB es el radio grande. Eso es lo único que teníamos que considerar en este caso. Entonces aquí, fácil. La única cuestión que hay que tener cuidado es la conversión de unidades, porque la constante K, que es la constante eléctrica, está en unidades de Newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Entonces hay que convertir los radios a metros para que tengamos el análisis dimensional correcto. Entonces hagamos la sustitución de valor. La capacitancia de este capacitor esférico va a ser igual a el radio A, que ya convertido es 0.038 metros, multiplicado por 0.040 metros. Esto dividido entre la constante K, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado, factor de restar el RB, que es 0.40 metros, menos 0.038 metros. Entonces la capacitancia de este capacitor esférico, ¿cuánto quedaría? Lo de arriba, cuando lo operan, los 0.038 por 0.040 les tiene que dar 1.52 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Todo esto dividido entre la diferencia de 0.040 menos 0.38, eso multiplicado por 9 exponente 9, les tiene que quedar 1.8 por 10 a la 7 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Al final los metros cuadrados se nos van a eliminar. Y por aquí les voy a hacer el análisis dimensional. Vamos a ver. Voy a poner, para que veamos cómo se elimina, metros cuadrados sobre 1 entre newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Es Coulomb cuadrado, metro cuadrado sobre newton metro cuadrado. Se nos cancelan los metros cuadrados. Y, perdón, aquí me falta la unidad de metro porque esta corresponde a esta diferencia. ¿Estamos bien? Entonces aquí me falta vamos a ver, por metro. Por metro. Coulomb cuadrado sobre newton por metro, recordemos que es el joules. De ahí lo que se hace en el siguiente análisis dimensional, para que ver que nos tiene que quedar los Faraday, ¿verdad? Separo los Coulomb a Coulomb por Coulomb entre sobre 1 sobre joule sobre 1. Entonces nos quedaría Coulomb sobre 1 y un Coulomb lo voy a pasar a dividir al joule para que aquí este término se nos convierte en voltio y Coulomb sobre voltio es igual al Faraday. Ese es el análisis dimensional. Entonces al final la capacitancia nos queda igual a 8.44 por 10 a la menos 11 Faraday. Y puedo escribirlo con prefijo. Yo lo voy a desplazar hasta el menos 12. Significa que tengo que desplazar el punto hacia la derecha. Entonces, C es igual a 84.4 por 10 a la menos 12 Faraday. Y esto es pico Faraday. Entonces, la capacitancia es igual a 84.4 pico Faraday. Esa es la respuesta. ¿Entendieron esta parte del análisis dimensional y la sustitución? Fácil. Aquí la ventaja que tenemos es que conocemos la ecuación general para un capacitor esférico. El otro es capacitor esférico, pero aislado.
¿Estamos bien o tienen alguna duda? ¿En el análisis dimensional se entiende? Si no, pues lo puedo repetir. Más o menos, licenciada. Más o menos, ¿quieres que repita alguna parte? Mire, ahí en el resultado, que ¿Cuál? no es pico Fahrenheit porque puso C, o así quedaría. Perdón, es cierto, gracias. Es pico, y le puse Coulomb, es pico Faraday, sí. Aquí. Pico F. Pico Faraday. Exacto. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Estamos bien, licenciada. ¿Los demás compañeros? Ahí vamos, Alex. Vale, vamos, ahí vamos. Vale. Entonces, si se fijan, solo es el literal A. Ahora, ¿qué va a suceder si manejemos que todas estas características del capacitor esférico se pasan a un condensador de placas paralelas? Ahora bien, lo que hay que tener cuidado es en esto siguiente. El capacitor de placas paralelas ahora va a tener la misma separación de las placas que hay en el capacitor esférico. ¿Cuál creen ustedes que es la separación entre las placas del capacitor esférico? Entre la placa B y menos la A. Exacto. Entonces, vaya, pero ahora recordemos que es un capacitor de placas paralelas. ¿Cuál es la ecuación general de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas? ¿Alguien se acuerda? Aquí vamos a poner ahorita las valores. El área es nuestra incógnita. Nos dice que se va a manejar los mismos valores del capacitor. Entonces significa que este capacitor de placas paralelas va a tener 84.4 por 10 a la menos 12 Faraday de capacitancia. Y la distancia de separación, efectivamente, como dijo el compañero, va a ser la resta de el radio B menos el radio A. Serían los 0,40 metros menos los 0.038 metros de la separación de las placas, sería entonces 0.002 metros. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación general de un capacitor de placas paralelas? En este caso, sin dieléctrico, porque ahí en la parte inicial nos están diciendo que no existe dieléctrico. Entonces, sin dieléctrico, recordemos que para el capacitor de placas paralelas en el vacío es igual a C, epsilon sub 0 A sobre D. Esa es la ecuación general de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, sin dieléctrico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Conocen C? Sí. ¿Conocen D? Sí. Epsilon sub 0 es una constante que recordemos que es lo siguiente. Epsilon sub 0, la permisibilidad en el vacío es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces prácticamente tenemos todas las características. Lo que necesitamos conocer es el área. ¿Cómo queda el despeje? ¿Alguien te ayude? La distancia por sub 0. Quiero ver, no, perdón. La distancia por... No sé, me quedé. Vaya. Está bien. Vamos a hacer lo siguiente. A mí siempre cuando yo hago los despejes igual se los voy a dar a ustedes de clave, cuando le enseñen a una persona a hacer un despeje,
Si la variable que ustedes quieren despejar está a un lado donde va a constar, recordemos que toda variable despejada tiene que estar en el lado izquierdo. Entonces, démosle vuelta a la ecuación. Quedaría epsilon sub 0a sobre d igual a c. Entonces, aquí está la constante que quiero despejar. Y ahí después ustedes van a observar qué están haciendo las variables que la acompañan. En el caso de d, ¿qué está haciendo d? Está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar, hacer la operación contraria. Y ahora este, que está acompañando a, está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, al final, el despeje queda como el área va a ser igual a la capacitancia por la separación entre epsilon sub 0. Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, como las mismas características vamos a manejar de las placas paralelas como si fuese el esférico, hacemos la sustitución. Antes de hacer sustitución, tienen que observar que todas estén en las mismas unidades de medida. ¿Lo están? Sí. Entonces, sustituyamos. Nos queda entonces que el área va a ser igual a C, que dijimos que es, perdón. ...84.4 por 10 a la menos 12 Faraday, multiplicado por la separación, que al final viene a ser 2 por 10 a la menos 3 metros. Todo esto dividido entre 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado, newton metros cuadrados. Hagamos toda la operación y me dan el resultado. ¿Cómo quedaría el área? Ya la respuesta final. Ochenta y 84.4 por 10 a la menos 12 por 2 exponente menos 3. Eso igual, dividido entre 8.85 por 10 a la menos 12, ¿cuánto les da? Hola. Bueno, la respuesta tendría que darles 0.01907 metros cuadrados. Ya aproximándolo quedaría 0.02 metros cuadrados. A hacer el análisis dimensional quedaría lo siguiente para que quede esta respuesta. Comenzamos desglosando. Vamos a ver. Faraday. ¿Lo recuerdan aquí? Es coulomb sobre voltio. Pero, bueno, así voy a comenzar. Coulomb sobre voltio de Faraday por metro. Esto es lo de arriba. Dividido entre coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Pero el voltio es joule sobre coulomb. Entonces quedaría coulomb sobre joule sobre coulomb por metro. Esto al final se convierte en coulomb cuadrado sobre joule por metro. Esto es lo de arriba. Dividido entre coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Al final nos quedaría entonces
Extremos con extremos, internos con internos, nos quedaría Coulomb cuadrado, Newton, metros cuadrados por metro, entre Coulomb cuadrado, el Joule es Newton por metro, Coulomb cuadrado. Entonces estos se nos eliminan, los coulones cuadrados, el Newton con el Newton, este metro con este metro y el, ay perdón, reescribí 2 veces Coulomb cuadrado. Este no va. Coulomb cuadrado, Newton metro cuadrado por metro. Queda lo de arriba, ¿verdad? De ahí Joule sobre Coulomb, Joule, Coulomb cuadrado, pero el Joule es Newton por metro. Entonces al final solo nos quedan los metros cuadrados, que son las unidades de área. Ese es el procedimiento para el análisis dimensional. Al final pueden ustedes hacer todo ese procedimiento, pero si desde el momento ustedes están bien conocedores, que hicieron bien el despeje, el análisis dimensional no tendría que tener ningún problema. ¿Estamos bien? Esta es la resolución del ejercicio 2. ¿Lo copiaron? ¿Puedo continuar? Sí, le único que Sí. si puede ir un poquito más despacio. Va, perfecto. ¿A dónde quieres que repita? No, ahorita sí ya lo entendí, pero al momento que usted estaba pidiendo la resolución, pues todavía estaba en el procedimiento. Ah, vaya, pues perdoncito. Voy a hacer más despacio. Es que como tengo varios ejercicios, es que quiero ir un poquito. Pero sí, voy a hacer la consideración que tú me estás diciendo. Vale. ¿Ya copiaste? ¿Ya copiaron? Yo sí, licenciado. ¿Los demás compañeros? Sí, Lick. Sí. Kelly, vamos a ver. El compañero me menciona que a él se le dificulta ahorita poder participar así hablando. Bueno, espero que estemos todos a tono. Bueno, voy a continuar. Vaya. El otro ejercicio dice lo siguiente. Vamos a ver. Llevo este. Dice aquí, el condensador de un desfibrilador es de 70 microfaraday y se carga a 5000 voltios. Lo voy a ir anotando y después mejor voy a hacer la lectura. El condensador de un desfibrilador es de 70 microfaraday y se carga a 5000 voltios. Cuando los terminales se colocan sobre el paciente, al cerrar el interruptor, parte de la energía almacenada pasa por el pecho de la persona. ¿Cuánta energía se almacena en el condensador?
Vaya. Dice, el condensador de un desfibrilador es de 70 microfarad. Acá está el primer. Y se carga a 5000 voltios. Cuando los terminales se colocan sobre el paciente, al cerrar el interruptor, nosotros sabemos que lo que se descarga es la energía sobre el corazón. Entonces nos están pidiendo cuánta energía se almacenó en el condensador y se aplicó sobre el corazón. ¿Qué ecuación van a utilizar? En este caso, la de la energía potencial eléctrica, que es la que almacena un condensador. ¿Se recuerdan que eran 3 tipos de ecuaciones? No sé si alguno de ustedes hizo anotación de la ecuación. Hola. Hola, 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 hola. ¿Alguno se acuerda qué ecuaciones eran las de la energía potencial eléctrica que almacena un capacitor? Eran 3. Y les mencionaba que dependiendo de las variables que ustedes tuvieran, pudieran seleccionar la que más les convenía. En este caso, como el ejercicio nos da 2 datos que hay que identificarlos, este primero, como está en microfarad, significa que es la capacitancia. Y el otro, que está en voltaje, significa que es el potencial eléctrico o voltaje, que son 5000 voltios. Entonces, de las ecuaciones que estaban para determinar la energía potencial eléctrica de un capacitor, las que conviene utilizar es la que dice que U es igual a 1/2 de C por B cuadrado, porque son las 2 variables que conozco. En este caso, solamente voy a tener que desmarañar el prefijo, que sería U es igual a 1/2 de la capacitancia, que sería 70 por 10 a la micro. ¿Qué significa ese prefijo? ¿Alguien se acuerda? El micro es por 10 a la menos 6. El Faraday, al final es, recordemos cuánto vale un Faraday. Coulomb sobre voltio, ¿verdad? Entonces, Coulomb sobre voltio. Multiplicado por el voltaje, que son los 5000 voltios. Y si no mal recuerdo, el voltaje, las unidades que determinan un volt, vamos a ver cuáles eran las del volt. Bueno, aquí quedaría, ahorita después voy a hacer las conversiones, al cuadrado. Entonces, ustedes van a operar los 7 exponentes de la menos 6 entre 2 y de ahí por los 5000 elevado al cuadrado. El valor que les va a quedar va a ser igual a U es igual a 875. ¿Qué cosa? Como es unidades de energía, porque la energía es potencial eléctrica, tendría que darles el joule. Vamos a ver de dónde sale el joule. Coulomb sobre voltio.
Y aquí el voltio al cuadrado, se va a eliminar este y este. Nos queda entonces Coulomb por el voltio, que es Joule sobre Coulomb. Entonces se nos cancelan los coulombs y nos quedan las unidades de Joule. Ahí está. Y esa es la resolución de este ejercicio, sencillo. Si ustedes saben leer los datos que nos dice el ejercicio e identificar la variable a determinar, solamente tenemos que recordar la parte teórica y determinar qué ecuación es la conveniente utilizar. ¿Estamos bien acá? Estos ejercicios de capacitancia son mucho más sencillos que todos los demás. Entonces aquí hay que agarrar esta ventaja en esta parte de la cátedra. ¿Estamos bien? Estamos bien. Vaya. Voy a dejar el circuito como el último porque ese es el más largo. Vamos a hacer otro ejercicio que dice, un condensador de placas paralelas en el vacío, lo voy a escribir. Un condensador de placas paralelas en el vacío. Tiene una capacitancia igual a 1.3 picofaraday. La separación de las placas se duplica y se duplica cuando se inserta cera entre ellas. La nueva capacitancia, entonces, porque como ya se agregó un dieléctrico, la nueva capacitancia es de 2.6 picofaraday. Nos piden encuentre la constante dieléctrica de la cera. ¿Qué creen que pueden hacer? En este caso, vamos a identificar las variables. Esta primera capacitancia es la capacitancia del capacitor de placas paralelas cuando está en el vacío. Por eso le ponemos C sub 0, 1.3 picofarad. De ahí dice que la separación de las placas se duplica cuando se inserta cera entre ellas. Entonces vamos a hacer una consideración inicial y una consideración final. Entonces aquí vamos a decir, en esta cuestión que dice, la separación de las placas se duplica cuando se inserta entre ellas cera. Entonces estamos hablando de, inicialmente hay una separación y después al agregar el dieléctrico hay una nueva separación. Entonces de 2 va a ser igual a 2 veces de 1. Esta relación la saco de esta lectura. Ahora bien, la capacitancia nueva, ya agregando el dieléctrico, dicen que vale 2.6 picofaraday. Entonces voy a poner C es igual a 2.6 picofaraday. Y nos piden determinar la constante dieléctrica. Hay que recordar que esa se simboliza como un K sub D. Entonces, aquí vamos a considerar dos cuestiones.
la capacitancia cuando es un capacitor de placas paralelas en el vacío. Entonces, C sub 0 es igual a epsilon sub 0 de A sobre D1. Y después vamos a calcular la nueva capacitancia ya cuando hay dieléctrico. Y es K sub D epsilon sub 0A sobre D2. El área va a ser la misma, lo que cambia solamente es la separación. ¿Estamos bien con estas dos ecuaciones? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Vale. Entonces hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vale. Si nos están pidiendo la constante dieléctrica, me están pidiendo K sub D. ¿Qué creen que pueden hacer en este caso? Si despejo de K sub D de esta ecuación, me va a quedar la incógnita de la separación de 2. Necesito conocerla de la primera ecuación. Entonces, al final lo que podemos hacer es una división. Voy a poner C sobre C sub 0. C, recordemos que es igual a K sub D epsilon sub 0 de A sobre perdón, ya estoy escribiendo, sobre D2, ¿verdad? Entre epsilon sub 0A sobre D1. Que esto prácticamente, este término que estoy escribiendo arriba es C. Y este que estoy escribiendo abajo es C sub 0. Porque al final estoy haciendo esa relación entre las capacitancias. Entonces, esto es igual a K sub D, epsilon sub 0 de A por D1 entre epsilon sub 0A por D2, pero D2 es 2 veces D1. Los epsilon sub 0 se me eliminan, las áreas también y los D1 también. Entonces al final me queda que C sobre C sub 0 es igual a K sub D sobre 2, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es invertir la ecuación. Nos quedaría K sub D sobre 2 es igual a C sobre C sub 0. Hago el despeje y me queda que K sub D es igual a 2 veces C sobre C sub 0. ¿Estamos bien? Sí, Hola, hola. licenciada. Sí, sí. Vale. O voy muy rápido. Si voy rápido, dímelo y vuelvo a repetir. No sé si entendieron lo que hice acá. Creo que sí, licenciada. Siempre el despeje de las fórmulas en física es más lo complicado que el ejercicio en sí. En realidad, fíjate que es el ejercicio en física, exacto. La parte física en realidad es saber identificar a qué tema se refiere y qué variables hay que considerar. Ya después, sabiendo la cuestión de la ecuación, ya viene la pura matemática, que es despejar, etcétera. Aquí la consideración que se hizo es que estamos hablando de un mismo capacitor, solamente que con una situación inicial y una situación final. El hecho de que se haya incorporado este dieléctrico hizo que la variable de la capacitancia cambiara debido a la presencia del dieléctrico. Entonces la ecuación se cambia de alguna manera.
Ya de ahí, en la misma lectura del ejercicio, ustedes identifican de que hay una relación entre las separaciones, que es esta. Ya de ahí apliqué una cuestión matemática de que al dividir una respecto a la otra, se me iban a cancelar variables. Por eso es que lo hice de esa manera. Y ya después, pues viene la pura parte matemática, ¿verdad? Trabajar esta división con fracciones, internos con internos, extremos con extremos, y observo que se van cancelando datos que no conozco del ejercicio. Y al final, la ecuación me quedó en términos de las variables iniciales, miren, capacitancia inicial, capacitancia final y la variable a conocer. Entonces al final aquí solamente me quedaría sustituir valores. K sub D, que es la constante del dieléctrico, es 2 veces C, que decíamos que es 2.6 pico, que recordemos que es a la menos 12 Faraday. Todo esto dividido entre C sub 0, que sería 1.3 por 10 a la menos 12 Faraday. Entonces los Faraday se nos van a eliminar y recordemos que K sub D es una dimensión, una variable adimensional. ¿Cuánto le daría? 2 por 2.6, porque también el por 10 a la menos 12 se nos va a cancelar. Entonces solo sería 2 por 2.6 entre 1.3. Al final nos va a quedar también 2.6. Esa es la respuesta del ejercicio. Esa es la constante dieléctrica de la cera. Y si ustedes se van a algún libro, ese valor tendría que darles aproximado. ¿Estamos bien? A mí me dio 4. Es que 2 por 2.6. Yo me equivoqué, permíteme, quiero ver. 2 por 2.6 entre 1.3. Ay, perdón, sí. Gracias, sorry. 4. Entonces ese valor tiene que darle ahí y ese es el que tendría que dar en la bibliografía. Gracias. Entonces esa es la constante dieléctrica de la cera. ¿Estamos bien? Vale. ¿Estamos bien? Unos ejercicios, ¿ya copiaron? Sí, licenciada. Vale, gracias. Continuemos y el otro ejercicio, el penúltimo que voy a resolver es lo que dice el siguiente. Dado un condensador de 7.4 picofaraday en el vacío, convertirlo en uno que pueda almacenar 7.4 microjoules con un voltaje de 640 voltios. ¿Qué dieléctrico? Qué feo me quedó eso. ¿Qué dieléctrico se debe de usar para llenar el hueco? Dado un condensador de 7.4 picofaraday en el vacío,
lo vamos a convertir en uno que pueda almacenar 7.4 microjoule con un voltaje de 640. ¿Qué dieléctrico se debe de usar para llenar el hueco? Entonces aquí nuevamente es una combinación entre el vacío y uno dieléctrico. Saquemos los datos. Esta capacitancia se va a llamar C sub 0 porque es la de la capacitancia del condensador en el vacío. 7.4 picofaraday, que esto es igual a 7.4 por 10 a la menos 12 faraday. Nos están diciendo que vamos a convertirlo en uno que va a almacenar 7.4 microjoules. Como eso en joules son unidades de energía. 7.4, el micro es por 10 a la menos 6 joules. Y un voltaje aplicado sobre él para que tenga esa energía de 640 voltios. ¿Qué creen que van a hacer? Supuestamente, y según la lectura del ejercicio, estas dos características que les he marginado ahorita en corchete son las que va a tener el capacitor cuando ya se haya convertido en uno con dieléctrico. No sé si lo entienden de la parte de la lectura. Dice, tenemos esta capacitancia en el vacío. Ahora, cuando lo vamos a convertir en uno que pueda almacenar esta cantidad de energía por este voltaje. Entonces, si se convierte en uno, significa que a este ya se le hizo algo para que tenga esta cantidad de energía a este voltaje. Significa que ya tiene otra capacitancia. Entonces, estas dos variables que estoy aquí señalando ya son las variables del nuevo capacitor. Ya de un capacitor con dieléctrico. Entonces, vengo yo y como tengo el valor de energía y voltaje, puedo determinar la capacitancia de este nuevo capacitor, que sería la nueva C. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordemos que la ecuación de la energía eléctrica relacionando el voltaje y la capacitancia es la de 1 medio C por el B cuadrado. Entonces, esta C es la capacitancia del nuevo capacitor que quiero conocer. Entonces, al final, el despeje se convierte en 2 veces U igual a C dividido entre B cuadrado. Este sería el despeje. Así voy a determinar yo la nueva capacitancia. ¿Estamos bien aquí? ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Sí, vale. Entonces yo ya tengo la energía y tengo el voltaje para ese nuevo capacitor. Entonces C va a ser igual a 2 veces U, que dijimos que es 7.4 por 10 a la menos 6 joules, dividido entre 640 voltios elevado al cuadrado. Al final, esta capacitancia va a ser igual a 3.6 por 10 a la menos 11. Ahí el análisis dimensional le va a dar Faraday. Entonces, esta es la nueva capacitancia con el capacitor con dieléctrico. Ahora bien, la incógnita es saber qué dieléctrico, es decir, qué material es el que hay que meter para que tenga estas características el nuevo capacitor. Entonces, lo que voy a hacer es calcular Q sub D. Y a partir de Q sub D, yo voy a determinar qué material es. Q sub D es igual, hay una ecuación general que decía que es C sobre C sub 0. Entonces ya tengo estos valores. K sub D es igual a C, que es la nueva capacitancia, que es 3.6 por 10 menos 11 Faraday, y C sub 0, que es los 7.4 por 10 a la menos 12 Faraday. Entonces K sub D es igual a
4.8828. No sé si les da eso. ¿Me puede ayudar ahí a confirmar ese valor? ¿Da ese dato? Cuatro punto ochenta y seis cuarenta y ocho me da a mí. Vamos a ver. 3.6 A mí exponente. también eso me da. 7.4 exponente menos 12. Ah, pues sí. Ah, pues yo es que no me veo bien los números. Vaya, entonces voy a corregirlo. Y me dijeron que da 4.8648. Sería 49, ¿verdad? Va, entonces, si ustedes van a una bibliografía, van a revisar que el dieléctrico que más se acerca a este valor es algo que se llama boquelita. La boquelita sería el material dieléctrico con el cual tenemos que rellenar el hueco para convertirlo ya en un nuevo dieléctrico, perdón, en un nuevo capacitor con dieléctrico y que cumpla estas condiciones. Hasta que esta es la respuesta que nos está pidiendo el ejercicio. Para llegar a identificar qué es la boquelita, necesito conocer casos de. ¿Estamos bien? Vale. Y el último ejercicio que yo voy a realizar va a ser un circuito. Voy a hacer más hojitas. Vale. Dice lo siguiente. Para el siguiente circuito, calcular, literal A, la capacitancia total. Literal B, si B es igual a 12.5 voltios, ¿cuál es la carga del capacitor 1? Nos dan este siguiente diagrama. Esta es la fuente y el arreglo de capacitores es el siguiente. Este es C1, este es C2 y este es C3. C1 es igual a 12 microfaraday, C2 es igual a 5.3 microfaraday y C3 es igual a 4.5 microfaraday. Les dejo copiar ahí. Me interesa que lo vayamos resolviendo entre todos.
Me avisan si lo copian. Para el siguiente circuito, calcular la capacitancia total y después, si tenemos un voltaje de 12.5 voltios, ¿cuál es la carga de la capacitancia 1? ¿Cuál es la carga de? Aquí me olvidó el de. Del capacitor 1. ¿Ya copiaron? Hola. Sí, Lick. Vale. ¿Cómo comenzamos a resolver? Este tipo de circuito se resuelve simplificando. Vamos a ver, en este caso, para calcular la capacitancia total, tenemos que ir aplicando ir haciendo más pequeño el circuito. En este caso, estos dos, C1 y C2, ¿están en serie o en paralelo? ¿En qué tipo de arreglo están? En paralelo. Exacto. Porque acá está, pongámosle que este es el terminal A y el terminal B, entonces los dos comparten de manera individual cada borne. Entonces, estos están en paralelo. Y después, este equivalente de C1,2 va a estar en serie con el otro. Vayamos resolviendo. Comencemos entonces. Cuando yo voy a aplicar ya lo de la serie paralelo, aquí este se va a convertir en un nuevo capacitor que se va a llamar C1,2 y este va a ser siempre C3. ¿Estamos bien ahí con el diagrama? Y Sí, Lick. después, ¿estos en qué se encuentran? Esos están en serie. Estamos en serie. Vale. Ahorita solo estamos identificando. Entonces, al final, nuestro diagrama, ya cuando determinemos la capacitancia equivalente o total, sería ya convertirlo, este capacitor, en el total. Vale. Entonces, comencemos a evaluarlo. Primero vamos a trabajar y calcular C1,2. Aquí vamos a ir identificando C1 y C2, que es la capacitancia 1 y capacitancia 2, mencionábamos que están en paralelo. Entonces, voy a calcular la capacitancia nueva que se llama C1,2. Como están en paralelo, las capacitancias, en este caso, se suman de manera algebraica. C1 más C2. Entonces, C1,2 sería, ¿cuánto vale C1? 12 microfarads y C2, 5.3 microfarads. Ahorita no va a ser necesario que convirtamos lo del prefijo, porque al final tienen el mismo prefijo ambas. ¿Cuánto me da la nueva capacitancia C1,2? 17.3 microfarads. Este es C1,2. Ahora ven, voy a resolver este, que he dicho que C1,2 y C3 están en serie. Entonces aquí ya hay que aplicar la otra ecuación que decía 1 sobre C total, que es la equivalente, que sería esta, que sería la suma en serie de C1,2 y C3, es igual a 1 sobre C1,2 más 1 sobre C3. ¿Estamos bien ahí?
Sí, Lick. Va. Entonces, al final, si yo trabajo esta fraccionaria, me queda que C total es igual a C12 por C3 entre C3 más C12. Esa es la ecuación general cuando estoy sumando dos capacitores en serie. Y esto es igual a C12, que es 17.3 microfarad multiplicado por C3, que es 4.5 microfarad, entre la sumatoria de 17.3 microfarad más 4.5 microfarad. ¿Cuánto va a darse total? Al final de todo, ¿cuánto da? Y aquí quedaría Faraday al cuadrado sobre Faraday, al final va a dar Faraday. Entonces está bien el análisis de fracción aquí. Ahí me ayuda alguien a decirme cuánto vale entonces la capacitancia total del sistema. 9 me dio a mí. 17.3 por 4.5. $17.3 por 4.5 da 77.85. Entre 17.3 más 4.5. Recuerden que aquí es una suma. Yo pensé que era multiplicación. Ahí solo se No. eliminó. Aquí, fíjate, aquí había puesto el más. Cuando trabajen esta fraccionaria se van a dar cuenta que da lo de arriba multiplicado y lo de abajo sumado. Ojo con eso. A mí me dio 3.48. 3.48. Permítame un momento. $3.48 microfaraday, ¿verdad? ¿Le da todo eso? Hola. 3.57 me da mi Lick. Vamos a ver, voy a confirmar yo. 17.3 por 4.5, 77.85 les da arriba, ¿verdad? Y abajo tendría que darles 4.5 más 17.5 son 22. 4.5 más... permítanme. Es que 5.3. No, entonces 17.3 más 4.5 es 18.8. Entonces, 28. 4.5 más 17.3 es 21.8, exacto. 77.85 entre 21.8, sí, es 3.57. Ahí quien dijo 3.48 tiene que revisar ahí lo del 3.57 microfarad. Eso tiene que darle la capacitancia total. Ese sería el literal A. ¿Entendimos esta parte? ¿Cómo se va realizando? Sí, licenciada, perdón, yo vi mal El el dato. número. Vale, está bien. En el microfarad, ¿por qué queda así, licenciada, si se puede sustituir todos? Perdón, se pueden eliminar todos.
Ya te lo muestro. Porque acá estás multiplicando microfaraday por microfaraday. Entonces, aquí puse Faraday, es micro. Ay, ¿qué hice? Acá es microfaraday cuadrado sobre microfaraday. Entonces aquí el cuadrado todavía te deja 1, porque aquí abajo como es suma es microfaraday nada más. Entonces microfaraday cuadrado entre microfaraday, 1 elimina el cuadrado de acá y siempre queda el microfaraday. Y no lo trabajé con prefijo porque al final todos tienen el mismo prefijo. ¿Está bien? Sí, entendí. Vale. Vale. Entonces ahorita ya tenemos el literal A. ¿Cómo resuelve el literal B? En este caso, vamos a tener que comenzar desde... Permítame, voy a poner el enlace. Ahora tenemos que regresarnos desde este más general a desglosarlo y regresar hasta este punto. Entonces, comencemos. Para literal B, donde el voltaje aplicado va a ser de 12.5 voltios, nos piden determinar la carga del capacitor 1, es decir, Q sub 1. Primero vamos a determinar la carga total del circuito. La carga total es igual a la capacitancia total por el voltaje total. Este es el voltaje total. Entonces la carga total es igual a la capacitancia total que nos dio 3.57. Aquí sí ya voy a trabajar el prefijo. Por 10 a la menos 6 Faraday. Multiplicado por el voltaje que son los 12.5 voltios. Entonces la carga total es igual entonces a, ¿cuánto queda? $44.625 por 10 a la menos 6 coulomb. Esa es la carga total. ¿Les dio lo mismo? Sí, Lick. Sí. Vale. ¿Por qué tengo que calcular la carga total? Porque vamos a hacer esto. Voy a desglosarme desde la carga total, que sería esta acá, y después me voy a decir aquí están en serie. Y en serie sucede lo siguiente. Como C1, 2 y C3 están en serie, recordemos qué pasa con las cargas. Cuando están en serie, las cargas son iguales. Entonces, la carga total es igual a la carga que tiene 1, 2, que va a ser igual a la carga de 3. Entonces, ¿qué sería? 44.625 por 10 a la menos 6 coulomb. Esto se maneja por teoría. Cuando hay un capacitores en serie, las cargas son iguales. Entonces, como Q12 es la que me interesa analizar, porque ahí está la carga 1. Entonces, calculemos el voltaje 1,2. El voltaje total, cuando están en serie, siempre como están en serie, el voltaje total viene a ser la suma del voltaje de 1,2 más el voltaje de 3. Ahora bien, regreso acá. Como Q sub 3 es también igual a esto, yo puedo, y conozco la capacitancia 3 porque ya me la están dando acá, puedo conocer el voltaje 3. Conociendo el voltaje 3, voy a conocer el voltaje 1, 2. Hagamos eso. Nos quedaría. La carga es igual a C por B. Entonces de acá B es igual a carga sobre C.
Entonces pongámoslo en términos de voltaje, de número 3. El voltaje de 3 es igual a la carga 3 entre C3. ¿Entendemos esto? La carga 3, recordamos, como están en serie, es igual a la carga total. Ya la conozco. 44.625 por 10 a la menos 6 coulomb. Entre la capacitancia 3, que dicen que vale 4.5 microfarad. 4.5 por 10 a la menos 6 Faraday. Entonces el voltaje 3 es igual a 9.9 voltios. Entonces, como ya conozco, de aquí de esta ecuación que había escrito del voltaje, voy a sacar el voltaje de 1,2, que sería el voltaje total menos V3. V1,2 va a ser igual entonces al voltaje total, que es 12.5 voltios, menos los 9.9 voltios. Entonces el voltaje de 1,2 es igual a 2.6. ¿Estamos bien hasta este momento? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Sí, Lick. Vaya. Entonces hoy vengo y retorno hasta este punto. C1 y C2 están en paralelo. Lo voy a escribir. Como C1 y C2 están en paralelo, ¿qué característica se considera aquí? Que los voltajes son iguales. Entonces el voltaje de 1, 2 va a ser igual al voltaje de 1, que va a ser igual al voltaje de 2. Entonces, esto es igual a 2.6 voltios. Sabiendo esas consideraciones, ustedes van a ir desarrollando los ejercicios. Entonces, ya puedo poner lo siguiente. Uy. Permítanme. Voy a escribir lo siguiente. V1 sería igual entonces a 2.6 voltios. Y la capacitancia 1 es igual, recordemos aquí, a 12 microfaraday. 12 por 10 a la menos 6 Faraday. Entonces ya tengo V1 y C1. Y nuevamente, capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Entonces la carga es igual a C por B. Lo voy a poner en términos de 1. Carga 1 es igual a C1 V1. Ya tengo estos valores, entonces solo me queda que carga 1 es igual a 12 por 10 a la menos 6 Faraday multiplicado por el voltaje 1, que son los 2.6 voltios. Entonces la carga 1 es igual a 31.2 por 10 a la menos 6 coulomb. O de otra manera dicho, es 31.2 microcoulomb. Y ese es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Calcular la carga del capacitor 1. ¿Estamos bien? Todo bien, Lick. Vale. Entonces con eso yo doy por finalizado lo que es la instructoría.
Hoy viene la dinámica que les había dicho al inicio. Voy a poner 3 preguntitas y vamos a ver quién las conteste, se va a ganar un punto para el parcial. Permítanme un momento y voy a poner las cuestiones. Permítanme un momento. Mm. Ay, perdón. Mm. Vale. Vaya, ahorita va. Voy a poner la diapositiva donde está una serie de preguntas. El que me las conteste tiene el punto. Unidad de medida del potencial eléctrico. ¿Cuál es la superficie tridimensional sobre la que el potencial eléctrico es el mismo en todos los puntos? ¿Cómo se llama el dispositivo para almacenar carga eléctrica? ¿Y de qué factores depende la capacitancia de un capacitor? ¿Y aquí lo vamos a contestar todas o quien sepa uno? El que sepa 3 de 4 te gana el punto. La primera es la unidad de medida, que sería el voltio. Exacto. ¿Llevas una? El dispositivo para almacenar carga. No sé si se lo puede Jorge, le voy a hacer que lo conteste. El que me conteste ahorita es el que me hable y me responda lo más rápido posible. Ganate el punto. Hernández, si le quieres quitar el puesto a Jorge, hacelo. Igual Kerly. Es el dispositivo, es el capacitor. Va, llevas una, decime la otra. Si Jorge no me dice rápido, ya me dijo una, Jorge. Tú me puedes decir la misma. Quien me diga las 3 de un solo rápido es el que gana el punto. La unidad de medida La segunda, la creo otra es el que ya capacitor. dice aquí Y potencial. después, No sé Ya si te ganó ya. La superficie tridimensional. perdón, tenía
cerrado el micrófono. Superficie equipotencial. Vaya, entonces, ¿cuáles son? Decime las tres, las que acabas de mencionar. ¿O me El- escuchaste ajá? no, no lo escuché. ¿Me escuchaste a él? Te llevas dos. Ajá, ajá. Vaya, Jorge, llevas dos. ¿No tenés alguna otra? José, ¿tú tienes alguna de las tres? ¿O Kerly? Vaya, para hacerlo más fácil, Uno era voltio. vaya, el que me las escriba mejor, escríbanmela en el chat, las tres respuestas. El que primero caiga en el chat es el que tiene el punto. ¿Quién tiene la mano más rápida? Para que no se interfieran. Y todo lo que hemos dicho las tenemos que decir porque ya creo Es que que sé. ¿Perdón? el que me escriba las tres respuestas tiene el punto. El primero que me escriba las tres respuestas tiene el punto. Al chat de, Aunque mencionen, sí, el chat de ahorita. de aquí o de WhatsApp. O donde sea, con tal que me contesten, aunque sea más rápido. Voy a estar pendiente de los dos. Bueno, vamos a ver, aquí cayó un mensaje. Y creo que cayó antes que el de WhatsApp. Kerly responde que la unidad son los voltios, el condensador, y depende del tamaño, forma y posición relativa de los conductores, material que los separa. Kerly tiene el punto. Le ganó Kerly, lo siento. Vale, entonces voy a contestarlas yo. La unidad de medida del potencial eléctrico exactamente es el volt o voltio. La superficie tridimensional sobre la cual el potencial eléctrico es el mismo en todos los puntos se llaman superficies equipotenciales. El dispositivo para almacenar carga eléctrica se llama capacitor o condensador. ¿Y de qué factores depende la capacitancia de un capacitor? De la forma, de la distancia que lo separa, del material dieléctrico si se les introduce, etcétera. Normalmente son 4 y son las que también finalizó aquí Kerly, ¿verdad? Del área de las placas, del espesor, que sería prácticamente la distancia de separación, o posición relativa y el material que los separa. En este caso, Kerly fue la primera que escribió en el chat y tú te tardaste, Hernández, un poquito en el WhatsApp. Vale. Entonces ya Kerly no me va a participar en el otro. Voy a escribir el nuevo ejercicio para ver quién se gana el otro punto.
Vaya, aquí viene ya el otro punto y es la resolución de este ejercicio. No es complicado, por eso se lo pueden ganar. Dos conductores aislados, uno del otro, se cargan transfiriendo electrones de un conductor a otro. Después de que 1.6 por 10 a la menos a la 12, perdón. Ahí el E significa el por 10 a la, es el exponente. Entonces, después de que 1.6 por 10 a la 12 electrones se han transferido, la diferencia de potencial entre los dos conductores es de 12 voltios. ¿Cuál es la capacitancia del sistema? Ya en este caso, Kerly, tú ya no vas a participar, solamente sería entre Hernández y Jorge. Nuevamente, el que me lo mande, ya sea aquí o al WhatsApp, se gana el punto. En este caso sería la fotografía, Lick. ¿Sí? Háganlo ahorita en su papelito y una foto al WhatsApp o aquí a donde les sea fácil. ¿Estamos bien ahí?
Hola, ¿cómo vamos? Sin embargo, Hola, hola. Hola. Aquí estamos, Lick, solo que estamos Ah, trabajando. vale. No, pero si tienen alguna duda pueden preguntarme. No todo el ejercicio, ¿va? Pero alguna pista. Dos conductores aislados uno del otro se cargan transfiriendo electrones de un conductor a otro. Nos están dando el valor de electrones. Nos están dando una diferencia de potencial. ¿Cuál es la capacitancia del sistema? Solo le voy a escribir algo. Q es igual a C por B. Entonces C es igual a Q sobre V. Tienes el voltaje, pero no así la carga. Lo que tienes es esto. Hasta ahí. la misma cosa.
Revise el chat, Lick, por favor. Hola, hola. Va, se fue. Hola, hola. Estuve hablando sola. Sí, José Manuel, está correcto el ejercicio. Entonces, Jorge, te ganaron el punto. Y lo que estaba mencionando era lo siguiente. El hecho de que los tres prácticamente han estado durante todo el curso con asistencia casi perfecta, para que también Jorge tenga la oportunidad de tener ese punto en su parcial, te voy a mandar un ejercicio, Jorge, porque ya José Manuel ya lo respondió en el WhatsApp y está correcto. Entonces, te voy a mandar también en el WhatsApp otro ejercicio para que lo resolvas fuera de clase. Me lo mandas ya más noche ahí mismo para que los tres tengan puntos. Oye, entonces, así tienen más ejercicios. De acuerdo, Lick. Ya te ganaron la tarea. Vaya, Los dos entonces ganaron. te voy a mandar el ejercicio, así una fotografía, lo resuelves, me los mandas, ahí mismo el resultado y ese punto va a ir a este último parcial. Oye, entonces con esto prácticamente damos por finalizado lo que es la cátedra de Física 3. Cualquier inconveniente o cualquier duda que ustedes tengan para resolver alguna tarea o algo, siempre hagan la consulta, no tengan pena. Y como les manifestaba, espero entre mañana y el domingo entregarles las notas de todo lo que ya está en el sistema, para que vayan ya preparados para este último parcial. Entonces fue un gusto haber estado con ustedes de manera virtual en esta cátedra y pues espero que les vaya bien en las siguientes materias. Esa sería la última tutoría, por Lick. Por lo menos de las que están programadas, sí. Dado caso nos ponemos de acuerdo y necesiten que se les haga algún ejercicio de los otros temas antes del parcial, nos ponemos de acuerdo. Oh, eso estaría bien, un refuerzo antes del parcial. De ejercicios, ¿verdad? Sí, sí tenía preparado más aquí de todo lo que es ley de Gauss, etcétera. Si gustan, pongámonos de acuerdo. La otra semana sí no me comprometo porque tengo que dar otras clases. Y el parcial todavía creo que todavía no es, ¿verdad? Creo que dentro de 2 semanas ha de ser. Si no, pues nos ponemos de acuerdo con tal que no sea dentro de un horario que me choque y damos esa otra instructoría de repaso para finalizar, para que vayan más o menos listos para el parcial. ¿Les parece? Sí, De Lick, acuerdo. está bien. Vale. Entonces, sería todo por el momento. Nos reunimos entonces una última vez para resolver ejercicios. Pasen feliz noche y gracias por haber aceptado el cambio de horario. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, Gracias, Lick. ya te mando el ejercicio. Vaya, pues Gracias, feliz cuídense. Adiós. noche, Lick. Muchas gracias por todo, Lick. Bueno, a ustedes cuídense.